3 eventos van a transformarlo todo antes de 2030. Y Jesús reveló cada uno de ellos a un adolescente durante una experiencia de casi muerte. ¿Estás preparado para lo que está por venir? Ahora escucha el inicio de esta impresionante revelación. Mi nombre es Bruna y lo que voy a compartir contigo no es invención ni exageración. Realmente morí. Fue rápido, inesperado y completamente real. Tenía solo 15 años cuando todo sucedió, y hasta hoy, cada detalle de aquella tarde permanece vívido en mi memoria, como si hubiera ocurrido hace poco tiempo. Salí de casa, creyendo que sería solo otro domingo con mi mejor amiga. Pero volví transformada para siempre. Habíamos planeado hacer una caminata ligera cerca de la represa, como ya lo habíamos hecho otras veces. El día estaba hermoso, con cielo claro, y ese viento fresco que solo quienes viven en el campo conocen. Yo y Fernanda estábamos riendo de alguna tontería, cuando en un tramo con piedras sueltas, mi tenis resbaló. Intenté equilibrarme, pero terminé cayendo hacia atrás y golpeé con fuerza el costado de mi cabeza contra una roca. Y entonces, todo simplemente se apagó. Lo más extraño fue que no sentí dolor, solo una calma extraña, como si me hubiera dormido en un lugar donde nadie más podía alcanzarme. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba de alguna manera y veía todo allá abajo. Fernanda estaba en pánico, arrodillada a mi lado, llorando y llamando desesperadamente al rescate. Ella gritaba mi nombre, pero no podía responder. Estaba allí, pero al mismo tiempo ya no estaba más. Fue entonces cuando comencé a sentir algo diferente. Una presencia me tiraba suavemente hacia arriba, como si me llevara del suelo sin esfuerzo. No pude luchar contra eso, ni quería. El miedo había desaparecido, y solo quedaba una paz profunda y silenciosa. En medio de aquella luz que se abría ante mí, escuché mi nombre. Una voz me llamó con tanta ternura que mis piernas, si es que aún las tenía, flaquearon. Y fue ahí cuando todo comenzó. Antes de aquella caminata, de la caída y de todo lo que vino después, solo era un adolescente tratando de sobrevivir a la secundaria. Vivía con mi madre, Denise, y mi hermano menor, Cayo, en una pequeña ciudad del interior de Minas. Mis padres estaban separados desde que tenía 7 años, pero la convivencia era buena. Pasaba la semana con mi madre y los fines de semana, a veces con mi padre, que era camionero y vivía en la carretera. Nada muy fuera de lo normal. Me gustaba jugar voleibol. Pasaba horas en el celular y me preocupaba por cosas que hoy parecen tan pequeñas. Si el examen de biología sería difícil, si la chica popular de la escuela había hablado mal de mí, o si Hugo, un chico de mi clase, iba a mirarme en el pasillo. En el fondo, solo quería sentirme vista, ¿sabes? Ser parte de algo. Pero la verdad es que, incluso rodeada de personas, muchas veces me sentía sola. Y escondía eso con chistes, historias y filtros. Mi relación con Dios era distante. Creía que Él existía, claro, pero no formaba parte de mi rutina. Lo máximo que hacía era orar rápidamente cuando tenía miedo o antes de un examen importante. Mi abuela paterna, doña Lourdes, siempre hablaba de Jesús con mucho cariño. Decía que Él me conocía desde el vientre. Me parecía bonito, pero nunca había sentido eso de verdad. Era como si fuera una fe prestada. La respetaba, pero no la vivía. Fernanda era mi mejor amiga desde 6º grado. Teníamos una visión parecida del mundo y confiaba en ella para todo. Era con ella con quien reía, lloraba, contaba secretos y soñaba despierta sobre el futuro. Aquella caminata cerca de la represa era nuestro refugio. Hablábamos de todo mientras caminábamos: enamoramientos, miedos, series, y cómo la vida parecía una montaña rusa fuera de control. Y fue exactamente allí, en ese lugar que me hacía olvidar los problemas, donde morí. El recuerdo del momento exacto en que todo sucedió aún es nítido, como una fotografía que quedó grabada en mi mente. Yo y Fernanda ya estábamos volviendo, bajando el tramo más inclinado de la caminata,
cuando sucedió. Recuerdo haber comentado con ella que mi tenis estaba resbalando en las piedras sueltas. Pero antes de que pudiera terminar la frase, pisé en falso. Mi pie se torció. Perdí el equilibrio y caí de espaldas, golpeando el costado de mi cabeza contra una piedra. Fue todo muy rápido. No hubo tiempo de gritar. En ese mismo instante todo se volvió oscuro, pero no era una oscuridad aterradora. Era como si el sonido del mundo hubiera sido apagado, y yo hubiera sido colocada en un silencio absoluto. De repente me vi fuera del cuerpo. No estoy diciendo esto como metáfora. Realmente me vi desde afuera. Mi cuerpo estaba caído e inmóvil, el cabello esparcido sobre la tierra, y Fernanda arrodillada a mi lado, en desesperación, temblando, llorando, hablándome y sacudiendo mi brazo. Pero yo ya no estaba más allí. Intenté acercarme, gritar su nombre, explicar que estaba bien, pero mi voz no salía. En realidad ni siquiera tenía boca, ni manos, ni peso. Era como si estuviera hecha de viento. Flotaba, ligera como nunca antes. Todo parecía distante y al mismo tiempo tan claro. Podía ver toda la caminata, las ramas balanceándose lentamente con el viento, la mochila de Fernanda abierta, su celular tratando de señalar. Incluso veía a una pareja más abajo en la caminata, escuchando música, sin imaginar lo que estaba sucediendo allí arriba. Fue entonces cuando sentí, no vi, pero sentí algo o alguien. Comenzó a tirarme delicadamente. Era como si una fuerza invisible me llamara hacia arriba, sin forzarme, pero invitándome con una paz que no puedo explicar. No sentí miedo. Era como si mi alma finalmente hubiera encontrado un camino que siempre supo que existía, pero nunca había visto. Me dejé llevar, y cuando miré hacia arriba, la luz comenzó a aparecer, una luz suave, cálida, que no lastimaba los ojos. Era como si estuviera a punto de cruzar un velo que separaba lo que conocía de lo que estaba a punto de conocer. Aquella luz crecía a mi alrededor como si tuviera vida propia. No era una luz cualquiera, era como si me conociera. Era suave, cálida y al mismo tiempo intensa, como si estuviera hecha de amor líquido. Cuanto más me acercaba, más ligera me sentía. Mi miedo se fue sin pedir permiso y la confusión se deshizo. Estaba yendo a casa, incluso sin saber que ese lugar existía. Y entonces él apareció, Jesús. No sé explicar cómo supe que era él. No era porque se pareciera a las imágenes que vemos en las iglesias o en las películas. No se trataba de la apariencia, se trataba de la presencia. Cuando él me miró, entendí lo que es ser verdaderamente conocida. No es aquellas que intentaba esconder, pero la mirada de él, esa mirada tan llena de verdad, tan repleta de amor, un amor incondicional, sin exigencias, sin preguntas, solo amor. Él sonrió, y solo esa sonrisa hizo que mi corazón doliera de lo hermosa que era. Entonces él habló, no con la boca, sino directamente dentro de mí, como si el alma de él conversara con la mía. Bruna, dijo con una ternura que me desarmó por dentro. Estás entre dos mundos ahora, pero antes de que regreses hay algo que quiero mostrarte. No pude responder, solo lloré. No era un llanto de tristeza, sino como si hubiera cargado un peso durante años, y finalmente alguien lo hubiera quitado de encima de mí. Un alivio tan puro, tan completo, que me rompió. Y aún sin decir nada, él me entendió. Jesús extendió la mano, y cuando toqué, algo dentro de mí se encendió. Era como si la verdadera vida comenzara en ese toque. Sentí todo, paz, seguridad, propósito, esperanza. Y entonces él dijo, con esa calma que solo un verdadero padre tiene al hablar con la hija que ama, lo que voy a mostrarte no es para causar miedo, Bruna, es para preparar corazones, porque lo que está por venir va a sacudir al mundo, pero también va a despertar muchas almas. Y tú fuiste elegida para ver esto con tus propios ojos. Y en ese instante, el escenario a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Era como si estuviéramos de pie sobre nubes vivas. Y debajo de nosotros, el mundo entero se revelaba como un mapa pulsante de vida. Jesús se volvió hacia mí con una mirada seria.
llena de compasión. Me dijo que 3 eventos sucederían antes del año 2030, y cada uno de ellos llevaba un significado profundo, algo que necesitaba ser comprendido con el corazón. ¿Estás lista? Respiré hondo, como si aún hubiera aire allí, y asentí con la cabeza. Entonces comenzó la primera visión. Cuando la visión se formó era como si estuviera observando el mundo desde arriba. Jesús señaló con la mano, y lo que vi parecía una ventana abierta al futuro, como si estuviera viendo un recuerdo que aún no había sucedido. Al principio, todo estaba tranquilo, pero esa tranquilidad no duró. Las imágenes cambiaron rápidamente, y vi el océano invadiendo ciudades. Olas inmensas cubrían calles, casas y avenidas enteras. Era todo tan real que mi corazón se aceleró. Reconocí lugares que ya había visto en reportajes y videos, playas del Nordeste, partes de California, ciudades enteras sumergidas. Las personas corrían, lloraban, tratando de salvar lo que podían. Era un desespero silencioso que cortaba el alma. Miré a Jesús, temerosa de lo que eso significaba. Él entonces habló con una voz que transmitía verdad y también serenidad. La creación está gimiendo, Bruna. Lo que estás viendo es el resultado de las elecciones humanas. La tierra sufre porque ha sido maltratada. Los ciclos climáticos que yo dibujé con equilibrio han sido distorsionados, y ahora todo se acelera. Mientras hablaba, vi islas desapareciendo completamente y personas de naciones pobres siendo las primeras en perderlo todo. Los líderes intentaban entender qué hacer, pero parecían perdidos. Sin embargo, algo diferente comenzó a erizarme la piel. Vi personas ayudándose unas a otras. Jesús se volvió hacia mí y dijo: en medio del caos, el amor florece. Cuando la zona de confort se derrumba, los corazones se rebelan. Muchos abrirán las puertas de sus casas. Naciones que antes eran enemigas extenderán la mano. Y en ese quebrantamiento, muchos finalmente me encontrarán. Vi iglesias antes vacías convirtiéndose en refugios, jóvenes orando de la mano con ancianos en gimnasios llenos, y personas de diferentes religiones unidas no por la doctrina, sino por la compasión. Comprendí lo que él quería mostrarme. No se trataba solo de destrucción, sino de respuesta. Se trataba de lo que nace cuando todo parece perdido. Jesús tocó mi hombro y concluyó con ternura y firmeza: Bruna, el desastre no define la época. Es la respuesta de los corazones la que revela el tiempo. Y en medio del dolor, muchos corazones se abrirán a mí. No porque hayan sido forzados, sino porque finalmente escucharán lo que antes el ruido impedía. La primera visión comenzó a desvanecerse, como una ola que retrocede tras tocar la arena. Jesús me miró con amor y dijo: ahora necesitas ver más. Tan pronto como la primera visión se disipó, el ambiente a nuestro alrededor se oscureció como si la luz hubiera sido suavemente apagada. El mundo abajo parecía tranquilo por un instante, hasta que las luces comenzaron a desaparecer. Una ciudad se apagó, luego otra y otra más. Grandes centros urbanos, uno por uno, sumergiéndose en la oscuridad. Nueva York, Sao Paulo, Berlín, Tokio, todas en silencio. Ninguna pantalla encendida, ninguna conexión, un apagón global. Al principio las personas entraron en pánico, mirando sus celulares como si estuvieran rotos, golpeando las TVs, tratando de encender routers. Y nada funcionaba. Las máquinas que sostenían la vida moderna se habían detenido, como si el mundo entero hubiera sido desconectado de la toma. En ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, las personas comenzaron a escucharse. Miré a Jesús, confundida, y él explicó con paciencia: Bruna, los sistemas que el hombre construyó fueron útiles, pero también se convirtieron en una adicción. Se convirtieron en la torre donde muchos se escondieron de mí. Pero toda torre hecha con orgullo, en algún momento cede. Y cuando el ruido del mundo se silencia, mi voz se vuelve más fácil de escuchar. Continué observando esa extraña escena y poco a poco noté un cambio. Las personas comenzaron a salir de casa. Algunas por primera vez en días, otras incluso en semanas. Comenzaron a conversar con vecinos a quienes nunca habían saludado. Los niños jugaban en las calles. Jóvenes que pasaban horas en juegos en línea estaban cantando, jugando a la pelota,
haciendo círculos de historias. Vi ancianos contando recuerdos en balcones, madres compartiendo comida, adolescentes sentados en el suelo intercambiando experiencias reales. Entonces, Jesús dijo algo que quedó grabado dentro de mí. El hombre pensaba que necesitaba máquinas para vivir, pero lo que más necesita es conexión con el prójimo. Y es en ese silencio que muchos recordarán el sonido de mi presencia. Vi personas arrodilladas en patios, orando juntas. Vi familias reunidas alrededor de velas, tomándose de las manos y agradeciendo por cosas simples. Vi iglesias improvisadas en garajes e incluso personas cantando alabanzas en las plazas, sin micrófono, solo con la voz del corazón. No era religión, era rendición. Jesús miró profundamente en mis ojos y completó: muchos nunca escucharon mi voz porque estaban distraídos con las voces del mundo. Pero cuando la luz de los hombres se apaga, mi luz brilla más fuerte. Y en este tiempo de oscuridad muchos me encontrarán no con los ojos, sino con el corazón. Mientras hablaba, me di cuenta de que esa visión no era solo sobre falta de electricidad. Era sobre ausencia de ruido, era sobre la oportunidad de comenzar de nuevo. Y Jesús, entonces, me dijo con ternura: aún hay una última cosa que necesitas ver, Bruna, pero esta será la más difícil. El escenario a nuestro alrededor cambió una vez más. Ahora, el cielo parecía más gris, pesado, como si el propio aire cargara algo extraño. Abajo de nosotros, el mundo parecía vivir un nuevo tipo de tensión. Vi hospitales llenos, máscaras cubriendo rostros nuevamente, personas evitando el contacto físico, alejándose incluso de sus propios familiares. Miradas desconfiadas en filas de mercado. Vi niños llorando por no entender por qué ya no podían abrazar a sus abuelos. Fue inevitable recordar la pandemia que el mundo enfrentó años atrás. No se trataba solo de un virus. Era algo más profundo, más invisible. Era el miedo. El miedo se había convertido en una enfermedad mayor que cualquier otra. Se propagaba en las miradas, en las palabras, en las noticias, en las decisiones. Era como si la humanidad estuviera enferma por dentro. Me volví hacia Jesús, angustiada, y con ese tono firme, pero lleno de compasión, él me respondió: Bruna, una nueva enfermedad vendrá, pero la mayor amenaza no será lo que afecta el cuerpo, será lo que paraliza el alma. El miedo será utilizado como herramienta para dividir, controlar y alejar a mis hijos unos de otros. Antes de continuar, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir. Vi gobiernos tomando medidas drásticas, personas peleando en las calles por opiniones diferentes, iglesias cerrando no por decreto, sino por miedo. Vi padres prohibiendo a sus hijos visitar a los abuelos y amistades, siendo rompidas por desconfianza. Era como si la humanidad hubiera olvidado lo que era confiar. Pero incluso en esa oscuridad emocional, algo comenzó a surgir. Pequeños puntos de luz, como brasas encendidas en la noche. Jesús señaló hacia ellos y dijo con ternura: incluso cuando el miedo intente dominar, habrá aquellos que se negarán a vivir en las sombras. Ellos extenderán las manos, aunque temblando, cuidarán unos de otros, incluso sin garantías. Llorarán, Bruna, no en los templos, sino en los hogares, en los pasillos de los hospitales, en las plazas silenciosas. Y allí, yo estaré. Vi personas orando en silencio, al lado de camas de hospital, médicos exhaustos, sosteniendo las manos de pacientes y susurrando versículos. Vi vecinos dejando notas con versículos en las puertas, y padres reuniendo a sus familias en la mesa, no para cenar, sino para clamar. Y en esos momentos que la luz volvía a brillar, una luz que ninguna enfermedad podía apagar. Jesús me miró con un cariño que me desarmó por dentro y dijo: el miedo intentará ser el nuevo virus, pero el amor seguirá siendo la cura más poderosa. La oración será como un remedio eterno. Y aquellos que elijan confiar verán milagros donde el mundo solo ve tragedia. A medida que hablaba, la visión se fue disipando lentamente, como la niebla al amanecer. Sabía que ese era el último de los 3 eventos. Y aunque el corazón se me apretaba, había una esperanza creciendo dentro de mí, porque incluso ante lo peor,
Jesús seguía siendo el mismo. Tras la última visión, sentí como si el mundo a nuestro alrededor hubiera vuelto a sumergirse en silencio. No era un silencio vacío, sino sagrado. Aún procesaba todo lo que había visto, con el corazón apretado y la mente girando en mil preguntas, cuando Jesús me llevó a otro lugar. Estábamos frente a una pared inmensa, pero no estaba hecha de piedra o madera, estaba hecha de luz. Dentro de esa pared vi millones de hilos dorados que parecían estar vivos. Cada hilo brillaba con una intensidad diferente y se conectaba a cientos de otros. Era como una telaraña, pero mucho más hermosa. Cada línea pulsaba y vibraba. Parecía que estaban en sintonía con algo que no comprendía. Miré a Jesús, maravillada, y él me dijo: estos son los hilos de la oración. Cada uno representa una conversación sincera, un clamor verdadero, un pensamiento que subió hasta el cielo. Puedes pensar que muchas de tus oraciones han sido ignoradas, pero ninguna de ellas se ha perdido. Se acercó a la pared y tocó uno de los hilos. Tan pronto como hizo eso, una ola de luz se extendió, iluminando cientos de otros hilos alrededor. Era como observar el efecto de una sola gota cayendo en un lago y formando círculos que alcanzaban las orillas. Este hilo es tuyo, dijo. Fue cuando oraste por tu amiga Fernanda, aquella vez en que ella lloraba en la escuela y tú no sabías qué hacer. Solo dijiste: Dios, ayúdala, por favor. ¿Recuerdas eso? En ese momento las lágrimas corrían por mi rostro. Lo recordaba. Fue una oración rápida, casi un susurro, y pensé que no había hecho ninguna diferencia. Pero entonces me mostró cómo esa oración había tocado el corazón de Fernanda, en el momento adecuado, cómo hizo que la profesora prestara atención a ella, cómo inspiró a una compañera a enviar un mensaje de apoyo, y cómo incluso yo misma fui más paciente con ella ese día. Así es como funciona la oración, explicó Jesús con ternura. No siempre ves, no siempre sientes. Pero cuando parte de tu corazón confía, se mueve en dimensiones que tus ojos no alcanzan. Y en los tiempos que vendrán, Bruna, la oración no será solo importante, será esencial. Miré de nuevo la pared de hilos dorados que parecía infinita. Algunos hilos estaban casi apagados, pero bastaba un toque, una nueva oración, y se reavivaban. Era hermoso, era poderoso. Dile eso a las personas, pidió. Diles que cuando todo parezca oscuro, es la oración la que mantendrá encendida la luz de la esperanza. Diles que orar no es perder tiempo, es plantar eternidad, aunque nadie vea los frutos al día siguiente. En ese momento me di cuenta de que estaba ante una verdad que lo cambia todo. No se trataba de palabras bonitas o gestos religiosos, sino de conexión, el vínculo entre el alma y el cielo, entre lo invisible y lo que realmente importa. Y allí, con el corazón lleno de una paz que no cabía en mí, solo podía pensar en una cosa: si las personas supieran lo que una sola oración puede hacer, nunca dejarían de orar. Cuando esa inmensa pared de luz comenzó a apagarse, sentí como si algo dentro de mí se estuviera despidiendo. Era como si cada hilo que brilló ante mis ojos hubiera dejado una marca eterna en mi corazón. Durante algunos segundos, todo quedó en silencio, y fue allí, en medio de esa paz inexplicable, que miré a Jesús y pregunté en voz baja: ¿puedo quedarme? Mi voz salió débil, no de miedo, sino de un profundo deseo de no volver, de no tener que despertar en un mundo tan lleno de dolor, confusión y ruido. Quería quedarme donde todo tenía sentido, donde no había inseguridad, juicio o cansancio, donde el amor no era solo una palabra bonita, sino una presencia viva alrededor de todo. Jesús me miró con una ternura tan profunda que sentí que mi pecho dolía. No necesitó decir nada para que entendiera que comprendía exactamente lo que sentía. Entonces, con la voz llena de verdad y cariño, dijo: mi dulce Bruna, lo sé. Este lugar es el verdadero hogar. Y un día volverás aquí. Pero ahora, aún no es el momento. Hay algo que solo tú puedes hacer. Y te necesito allí. Bajé la mirada tratando de ser fuerte, pero las lágrimas comenzaron a caer. Lloré como quien sabe que va a dejar algo precioso atrás. Él no me apresuró, dejó que llorara, que sintiera, hasta que sostuvo mi rostro con las manos y habló como un padre habla con la hija que ama demasiado. Has visto lo que pocos ven,
Has sentido lo que el mundo ha olvidado. Ahora necesitas ser una luz para quienes caminan en la oscuridad. Diles lo que está por venir, pero no con miedo, con esperanza. Diles que sigo aquí, que aún escucho, que aún sano, que aún salvo. ¿Y si nadie cree?, pregunté, con un nudo en la garganta. Él sonrió, esa sonrisa que disipa todas las dudas. Aunque solo un corazón escuche, ya valió la pena. Porque una luz encendida en una habitación oscura lo cambia todo. Me abrazó, y lo juro, fue el abrazo más verdadero que he recibido en toda mi existencia. En él sentí todo lo que siempre busqué: seguridad, perdón, aceptación, propósito. Era como si cada herida del alma hubiera sido cosida con amor. Cuando habló de nuevo, fue casi un susurro. Nunca te dejaré. Incluso cuando no me escuches, incluso cuando parezca que estás sola, estaré allí. Y ahora que has estado aquí, Bruna, una parte de ti siempre recordará el camino a casa. Cerré los ojos y me entregué a ese momento con todo lo que era. Pero poco después sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás, como si una ola me arrastrara de vuelta con prisa. Y la luz comenzó a desaparecer. La próxima cosa que escuché fue un ruido agudo. Sirenas, voces apresuradas, un zumbido de dolor en el pecho, y alguien diciendo: «Ella está volviendo, tenemos pulso». Desperté con un dolor intenso en el pecho, como si algo hubiera explotado dentro de mí. Mis ojos apenas podían abrirse. El sonido de las sirenas, las voces de los paramédicos y el zumbido del oxígeno me envolvían como una niebla. Estaba de vuelta al mundo que conocía, pero ya no era el mismo para mí. La primera imagen que vi fue el rostro de Fernanda, borroso por las lágrimas. Ella temblaba, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que parecía no querer perderme de nuevo. Los médicos dijeron que tuve una parada cardíaca traumática provocada por el golpe en la cabeza. Estuve inconsciente durante casi 4 minutos. Lo llamaron un milagro. Dijeron que la rapidez de Fernanda al hacer la reanimación fue lo que me salvó, pero yo sabía que había sido más que eso. Estuve en otro lugar. Vi a Jesús. Escuché su voz. Y ahora, nada más parecía igual. Mi madre, Denise, no se apartó de mi lado ni un instante. Durmió sentada en la dura silla del hospital, sosteniendo la punta de mi manta como si eso garantizara que no me iría de nuevo. Cuando salió a buscar un café, mi padre entró. Camionero, siempre firme, pero en ese momento parecía un niño perdido. Me senté despacio y conté. No solo lo que sucedió en el sendero, sino todo, cada detalle. Jesús, las visiones, las oraciones, el llamado. Él guardó silencio, me miró como si hubiera revelado un secreto antiguo. Y entonces, con la voz entrecortada, dijo: «Cuando era más joven, sufrí un accidente con la tráiler. Estuve atrapado entre los hierros durante casi 1 hora. Hubo un momento en que salí de mi cuerpo. También vi una luz. Vi a alguien llamándome, pero nunca se lo conté a nadie. Pensé que nadie iba a creerme, hasta hoy. En ese instante, entendí que estas experiencias no son tan raras, solo están silenciadas, porque el mundo enseña a dudar de lo que no se puede probar. Pero yo ya no dudaba, ni un poco. Después de que volví a casa, todo parecía diferente. Los colores, los sonidos, incluso el olor de la comida. Pero más que eso, algo dentro de mí había cambiado. Sentía a las personas de una manera nueva. El cansancio de mi madre, el miedo escondido de mi hermano, la soledad de doña Lourdes, mi abuela. Todo eso comenzó a gritar dentro de mí, y ya no podía ignorarlo. Comencé a reunirme con Fernanda y otras 2 compañeras de la escuela en el patio de mi casa. Orábamos, hablábamos sobre esperanza, sobre amor verdadero, sobre todo lo que el mundo estaba olvidando. Con el tiempo, otras personas comenzaron a aparecer. Un señor viudo de la calle de abajo, una niña de mi clase que sufría bullying, hasta una profesora vino un día. No hacíamos culto, hacíamos comunión, real, simple, verdadera. No me convertí en ninguna santa. Sigo siendo adolescente, sigo cometiendo errores, sigo teniendo dudas. Pero ahora sé de dónde vengo y a dónde voy. Y más importante, sé quién me espera al otro lado. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque algo dentro de ti también está despertando.
Entonces, déjame decirte una cosa. Todo lo que Jesús me reveló no fue para infundir miedo, sino para recordarnos que, incluso en los días más difíciles, Él sigue siendo el mismo. El amor sigue siendo la respuesta. La oración aún tiene poder y nosotros podemos ser luz, incluso en tiempos de oscuridad. No esperes a que el agua suba, a que las luces se apaguen o a que el miedo se apodere de ti. Comienza ahora desde tu habitación con el corazón abierto. Jesús no está lejos, solo está esperando que te aquietes para poder hablar. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Y cuando Él hable, sabrás que estás ante una historia increíble y transformadora. La Biblia nos enseña esto en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Agradezco a Bruno por compartir con nosotros esta experiencia tan profunda y llena de esperanza. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del cielo estén sobre tu vida y tu casa. Que tu fe sea fortalecida y que nunca olvides, incluso en los momentos más oscuros, Jesús sigue siendo la luz. Nos vemos en el próximo video.